Listo. Bueno, entonces yo creo que vamos a dar inicio a la actividad de esta noche. Entonces, como les comentaba, muy buenas noches a los que acaban de llegar. El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer módulo, que es de temas varios. Vamos a tener varias charlas de algunos especialistas ya en medicina de emergencias. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener una charla sobre el choque hemorrágico en el contexto de urgencias y cuál es su enfoque. Quien va a dirigir la charla es Margarita Roa. Ella en este momento es interna especial del servicio de urgencias, está ahorita en ecografía de urgencias y pues muy amablemente se ofreció a ayudarnos y a compartir su conocimiento en esta charla. Entonces, pues no siendo más, yo creo que ya podrías empezar cuando quieras. Ay, creo que toca el micrófono. Ya. Ay, pero bueno, buenas noches. Como pues me presentaron, mi nombre es Margarita Roa. En este momento pues soy interno número 12 de la Universidad del Rosario. Em, Voy a apagar la cámara pues por cuestiones de internet, pero pues voy a estar aquí presente, ¿vale? Entonces, bueno, para hablar del choque hemorrágico, enfocado directamente pues en urgencias, utilizo esta bibliografía básicamente basada en la Guía Europea para el manejo del trauma mayor y la coagulopatía posterior al trauma y otra bibliografía adicional, pues para hacer el abordaje integral del tema. Entonces, hablando inicialmente del shock, vamos a ver que este es un estado de hipoxia celular y tisular debido a una disminución en el suministro de oxígeno, un aumento en el consumo del mismo o una utilización inadecuada del oxígeno que se puede dar básicamente por una combinación de estos procesos. Esto básicamente va a ocurrir comúnmente cuando hay una insuficiencia circulatoria que se va a manifestar como hipotensión, que nos va a generar una disminución a nivel de la perfusión tisular y tenemos que tener en cuenta que esta puede presentarse ya sea como una hiper, normo o hipotensión. Tenemos que preguntarnos, ¿puede ser reversible? Pues inicialmente sí es reversible, pero debe reconocerse y tratarse de manera inmediata para evitar directamente su progresión y disminuir esa disfunción orgánica. Entonces vamos a ver que inicialmente dentro del contexto inicial podemos estar hablando que apenas nos llega el paciente podemos estar ante un proceso de un shock indiferenciado en el cual inicialmente no podemos reconocer el shock, su causa clara, por decirlo así, pero vamos a hacer como un enfoque inicialmente, digamos, dentro del paciente del, digamos que dentro del contexto del shock hemorrágico. Entonces, vamos a ver que el shock se va a dividir en grandes rasgos en cuatro tipos: el distributivo, el obstructivo, el hipovolémico y el cardiogénico. Pues especialmente el hipovolémico podemos subdividirlo de manera no traumática y traumática. Teniendo en cuenta que realmente para las dos, entendiendo que ya pueda que sea extracorpórea o intracorpórea relacionada directamente con el trauma, nos va a ayudar básicamente a distinguir dónde se encuentra la fuente de la pérdida de sangre y gracias a esto definir si se trata de una hemorragia potencialmente comprensible para de esta forma localizar y controlar el origen de la misma. Dentro del shock hipovolémico, pues vamos a tener en cuenta que este sea una reducción del volumen intravascular, es decir, una disminución dentro de lo que sería la precarga reducida, pues lo que a su vez nos va a terminar como generando una reducción de lo que sería el gasto cardíaco. Dentro del contexto de un shock hipovolémico secundario a una reducción del volumen intravascular por esa pérdida de sangre, vamos a ver que hay dos, digamos que unas causas muy específicas que nos van a generar, digamos, aún más su presentación, que va a ser directamente el traumatismo, que ya pueda que sea por origen cerrado penetrante, teniendo en cuenta que dentro de este también tenemos que hablar de las fracturas múltiples sin lesión vascular, entendiendo que también las fracturas como el de fémur o pelvis nos pueden provocar una gran cantidad de hemorragia oculta, más o menos de 1,5 a 3 litros respectivamente, mientras que pues ya lo que sería de pronto las fracturas de húmero y tibia pueden provocar más o menos una pérdida de sangre hasta el 0,75 litros cada una. Seguido, dentro de la etiología del shock hipovolémico, podemos también identificar sangrados a nivel gastrointestinal, ya sean del tracto superior e inferior, y también se ha evidenciado también hemorragias intra o postoperatorias por rupturas de aneurismas aórticos o por complicaciones obstétricas. Tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de estos pacientes que están dentro del contexto, el contexto de shock hipovolémico secundario a un traumatismo, nos pueden estar presentando adicionalmente a, digamos, a ese shock secundario por la pérdida de volumen, también un shock adicional, como puede ser un shock obstructivo, por ejemplo, secundario a un neumotórax a tensión, en donde pues, nos puede terminar reduciendo el retorno venoso y nos puede estar pues, produciendo ese mismo shock obstructivo. También podemos estar hablando del taponamiento cardíaco, que pues también nos puede generar este mismo evento de shock obstructivo y digamos, aunque no es
algo como tan común, también podemos estar hablando de shock neurogénico secundario probablemente a lesiones medulares, a menos digamos que los pacientes pues digamos que pueden estar presentando inicialmente un shock secundario o digamos que concomitante a este, resultado a una vasodilatación hipovolemia y pues digamos que no se puede estar digamos que sobreponiendo a todas estas causas. Tenemos que tener en cuenta a nivel epidemiológico que los traumatismos graves pues, van a terminar representando una importante carga de lo que sería dentro de la salud pública mundial. Les traje acá el estudio sobre la carga mundial de enfermedades, lesiones y factores de riesgo del 2017, donde se estimó inicialmente que los traumatismos representaban más o menos el 8% del total de muertes anuales. Además, se encontró que dentro de los adolescentes de los 10 a los 24 años, las lesiones en accidentes de tráfico, las autolesiones y la violencia interpersonal fueron las principales causas de años de vida ajustados en función de discapacidad. También se vio que dentro del grupo de edad de los 25 a los 49 años, los accidentes de tráfico ocupaban, digamos, el primer lugar dentro de este grupo etario. También se evidenció que la hemorragia postraumática y la coagulopatía traumática asociada siguen siendo las principales causas de insuficiencia multiorgánica y muerte potencialmente prevenible si no se diagnostica y trata de manera adecuada y oportuna. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que más o menos un tercio de los pacientes que han experimentado un traumatismo grave llegan ya al hospital en un estado coagulopático y se ha demostrado que un enfoque diagnóstico y terapéutico oportuno y eficaz nos va a reducir el número de muertes evitables atribuibles directamente a estas lesiones traumáticas. Adicionalmente, en un review del 2019, donde se evidenció básicamente los resultados de el traumatismo de shock hemorrágico, se evidenció que era muy notable que la muerte después de un traumatismo era gran medida un fenómeno agudo, donde más o menos el 50% de las muertes ocurrían durante las primeras 2 horas después de la lesión, después el 25 al 30 dentro de las posteriores 6 horas y el resto más o menos sobre los días o semanas siguientes al mecanismo de la lesión. Asociado también se vieron que las víctimas con lesiones potencialmente supervivientes, el 91% de las muertes se asociaron con una fuente hemorrágica, donde se evidenció que el sitio de sangrado que generaba mayor letalidad iba directamente a nivel del torso, con un nivel a nivel torácico 36 y abdominopélvico 64. Dentro de la parte de las junctions se evidenció más o menos 19%, siendo axila e ingle 61% y cervicales el 39% y entre extremidades el 14%. De lo que se vio es que dentro del centro de trauma, dentro de este artículo, más o menos el 62.2% de las transfusiones masivas, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, se utilizaron dentro de un contexto netamente de trauma y lo que se pudo ver es que utilizaron más del 75% de los productos sanguíneos dentro del mismo. Hablando de la fisiología, vamos a ver que los principales determinantes fisiológicos de la perfusión tisular y la presión arterial sistémica van a ser directamente el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Teniendo esto, que tanto la perfusión tisular y la presión arterial sistémica se van a subdividir en lo que sería la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco, y teniendo en cuenta que el gasto cardíaco se va a subdividir en lo que sería la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, teniendo en cuenta que este se va a subdividir en lo que sería la precarga, la contractilidad y la poscarga, y la resistencia vascular dada por la viscosidad de la sangre, el diámetro o el tono del vaso y el largo del vaso. Vamos a ver que básicamente todos los procesos biológicos que nos van a terminar afectando cualquiera de estos parámetros fisiológicos nos pueden estar generando dentro de este contexto hipotensión y shock. Entonces, hablando directamente de este contexto de, digamos, un mecanismo hemorrágico directamente, como hablábamos inicialmente, por la pérdida de volumen vamos a tener una disminución a nivel de lo que sería la precarga, que a su vez nos va a disminuir el volumen sistólico, el gasto cardíaco y por consiguiente, todo lo que sería la parte de la presión arterial sistémica y la perfusión tisular. Esto lo que se va a hacer es una compensación a nivel de liberación de catecolaminas, de ADH y angiotensina, con el fin de que aumentar la parte de la resistencia vascular sistémica mediante mecanismos de vasoconstricción, que a su vez nos va a terminar aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y por consiguiente la perfusión tisular y la presión arterial sistémica. Entonces, dentro de los mecanismos de shock, a nivel general, vamos a ver que la hipoxia celular se va a terminar produciendo, como decíamos inicialmente, una disminución a nivel de la perfusión tisular, del suministro o del suministro de oxígeno, o un aumento del consumo del mismo o una utilización inadecuada. Vamos a ver que la causa va a estar dada por una disfunción de la bomba de iones a nivel de la membrana celular, una fuga del contenido intral extracelular y una regulación inadecuada a nivel de lo que sería el pH y un edema intracelular.
Si tenemos procesos bioquímicos no controlados, lo que vamos a ver es que se va a generar una progresión sistémica que nos van a terminar resultando en una acidosis, una disfunción endotelial y un aumento dentro de la estimulación de las cascadas antiinflamatorias. El proceso se va a terminar agravando, teniendo en cuenta que se va a generar una reducción a nivel de la perfusión tisular y nos va a generar procesos microcirculatorios y humorales que nos van a terminar alterando lo que sería el flujo sanguíneo regional. Entonces vamos a ver que a nivel celular, el shock hemorrágico netamente se va a producir cuando este suministro de oxígeno va a ser insuficiente para satisfacer la demanda de oxígeno para el metabolismo aeróbico. Teniendo esto en cuenta, lo que va a hacer es que las células van a pasar a un metabolismo aeróbico. Y acá lo que vamos a ver es que el ácido láctico, los fosfatos inorgánicos, los radicales libres de oxígeno comienzan a acumularse pues como resultado de esta deuda de oxígeno. Entonces vamos a ver que se van a comenzar a generar lo que sería una liberación de DAMS y lo que nos va a generar es al final o incitar aún más esta respuesta inflamatoria sistémica. Y lo que vamos a ver es que a medida que los suministros de ATP comienzan a disminuir, la homeostasis celular finalmente va a terminar fallando y se va a producir la muerte celular a través de necrosis por ruptura de membrana, apoptosis o netamente una necroptosis. Ya lo que sería a nivel tisular, vamos a ver que estos eventos derivados de la hipoxia por hipovolemia o por vasoconstricción van a llevar a una falla multiorgánica progresiva, donde pues digamos ya se va a terminar generando ya en casos como muchos más graves, hipoperfusión cerebral o a nivel miocárdico, que pues básicamente nos causaría una anoxia cerebral o arritmias fatales, pues en cuestión de minutos en caso de no llegar a controlar lo mismo. Y lo que vamos a ver es que en contexto de una activación del sistema nervioso simpático, donde se va a terminar desviando la sangre a órganos y tejidos que no son críticos, pues básicamente para terminar preservando ese suministro de sangre a órganos vitales, como serían netamente los que hablamos, corazón y cerebro. Y vamos a ver que estos tejidos que no están llegando como con la adecuada cantidad de oxígeno van a terminar o van a ser, digamos que cierto, más privados del mismo y se va a generar una mayor producción de ácido láctico y un empeoramiento de la acidosis. Vamos a ver que también digamos que dentro de lo que sería netamente el endotelio vascular, lo que va a hacer es que se van a generar cambios profundos dentro de lo que sería el endotelio, va a generarse digamos, una endoteliopatía, perdón, y secundario a esto, lo que va a hacer es una alteración directamente de la barrera protectora del glicocálix. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver que tanto la cascada de la coagulación, las plaquetas se van a terminar activando, va a formar un tapón hemostático directamente dentro del sitio de la hemorragia. Y lejos de este, lo que va a generar es directamente una activación fibrinolítica aumentada para, pues, básicamente prevenir esa trombosis microvascular. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de traumatismo vamos a ver algo que va a ser la coagulopatía inducida por el mismo. Vamos a ver que más o menos entre el 25 al 56% de los pacientes van a presentarse directamente ya con un grado de coagulopatía antes del inicio de la reanimación. Es decir, que desde que el paciente genera o se presenta con este traumatismo, ya va a estar directamente, o más o menos el 25 al 56% ya va a estar presentando. Esto, si lo sumamos a la que yo puedo inducir gracias a la reanimación, nos van a generar, digamos, dos procesos distintos que se van a terminar sumando y exacerbando esta misma coagulopatía. Entonces vamos a ver que la coagulopatía directamente aguda por el traumatismo se va a dar dado por un exceso de activación de la plasmina y básicamente la autoparinización por la eliminación del glicocáliz que habíamos hablado inicialmente, que nos puede provocar básicamente una hiperfibrinolisis patológica y una coagulopatía difusa. Teniendo en cuenta esto, sumado a una reducción en el número de plaquetas, una disminución dentro de la marginación plaquetaria por esa anemia que estamos presentando y la actividad plaquetaria reducida, esto sumado a la inducida por la reanimación, vamos a ver que vamos a presentar una hemodilución con líquidos en reanimación que nos va a generar una disfunción de la cascada de coagulación secundaria a la acidosis y hipotermia que estábamos hablando inicialmente. La hipotermia nos va a terminar agravando la coagulopatía y lo que vemos es que es una suma de todos los procesos que estábamos hablando previamente. Una hemodilución, hipotermia, acidosis, consumo de factores de coagulación y un aumento de básicamente la fibrinolisis. Lo que vemos básicamente es el resumen de lo que estábamos hablando previamente, efectos combinados tanto de la parte del agotamiento del volumen intravascular, la pérdida de glóbulos rojos, los elementos procoagulantes, básicamente todo los va a terminar generando o nos va a terminar contribuyendo a la parte de la hipotermia, la acidosis progresiva y todo el fenómeno de la coagulopatía. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se ha habido una transición, o se ha presentado una transición directamente entre de este concepto de la
triada que está representada por la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia, y lo que se ha hecho es una transición directamente a la venta, que está asociada directamente a la coagulopatía dentro de la fisiopatología del shock hemorrágico. Entonces, lo que se va a considerar básicamente es que el mecanismo de la hipoxia tisular va a ser la falla que nos va a terminar generando toda la disfunción metabólica que nos va a representar por la hiperglicemia y la hipocalcemia como marcadores de gravedad, asociado a esa deuda tisular que estábamos hablando, que nos va a generar esa disfunción endotelial, la acidosis metabólica y finalmente pues la hipotermia, que nos va a generar o a conducir directamente a la generación de una coagulopatía refractaria. Entonces vamos a ver que directamente esa hiperglicemia durante el estrés tisular se ha atribuido básicamente a un incremento de la producción del glucagón asociado a la secreción masiva de catecolaminas y a la inhibición de la insulina. Esto lo que nos va a generar es la lesión tisular, que generar básicamente aumento dentro de lo que serían las especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo, las alteraciones de las especies de nitrógeno y la regulación básicamente del BCL2, que es una proteína antipoptótica. Entonces vamos a ver que todo esto sumado nos va a generar, digamos, independiente de un riesgo de mortalidad asociado solamente a presentar la hiperglicemia. Otro clave va a ser directamente la hipocalcemia, como lo hablábamos previamente, que vamos a ver que por sí mismo el choque hemorrágico y algunas intervenciones que vamos a hablar más adelante nos van a generar una alteración dentro de lo que sería la disponibilidad de calcio y que van a ser pues básicamente clave para la parte de la optimización de procesos vitales de compensación, como que los mecanismos de reactividad plaquetaria, la activación de enzimas a nivel del proceso de coagulación y de la cascada de coagulación, y asociado a esto, sumado digamos, a las pérdidas sanguíneas, nos va a generar una pérdida de componentes plasmáticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que digamos que esta pérdida de la parte del flujo intracelular y los fenómenos tanto de isquemia y reperfusión nos van a terminar generando aún una mayor pérdida de componentes plasmáticos. Ahora ya hablando netamente del enfoque del shock hemorrágico, teniendo en cuenta la evaluación inicial del paciente, vamos a ver que el primer paso en el manejo del shock va a ser básicamente reconocer al paciente traumatizado y reconocer que tiene pues ese shock. Entonces vamos a ver que después de garantizar una vía aérea permeable y una ventilación adecuada, lo que se tiene que hacer es evaluar cuidadosamente el estado circulatorio del paciente pues, para detectar básicamente manifestaciones tempranas del shock, como que la taquicardia y la hiperperfusión. Ahora tenemos que tener en cuenta algo clave que sería la presión arterial sistólica. Este no podemos depender únicamente como único indicador del shock para reconocer inicialmente, digamos, la presencia del mismo, ya que vamos a ver que inicialmente se van a presentar mecanismos compensatorios que lo que pueden generar es, digamos, que prevenir esa caída directamente de la misma, y lo que vamos a ver es que dependiendo directamente del volumen sanguíneo del paciente, va a tener como un mecanismo compensatorio, entonces no va a haber una caída digamos, en la parte inicial del shock. Tenemos en cuenta que tenemos que tener en cuenta o monitorizar muy estrechamente la parte de la frecuencia cardíaca, el carácter del pulso, la frecuencia respiratoria, la perfusión de la piel, la presión de pulso, que pues sería la diferencia básicamente entre la presión sistólica y la diastólica, y básicamente ver lo que sería o identificar a aquel paciente que tenga frialdad al tacto más taquicardia inicial, ya se va a considerar como un paciente que esté en un estado de shock hasta pues que demostremos lo contrario, básicamente. Dentro del reconocimiento del shock tenemos que hablar de dos cosas importantes, que va a ser el control local de la hemorragia y la vía aérea, esto teniendo en cuenta tanto, digamos, en el contexto intra y extrahospitalario. Porque la parte del control local de la hemorragia, vamos a ver que se va a terminar recomendando la compresión local de heridas abiertas para limitar el sangrado que pone en peligro la vida del paciente. Esto asociado a que la mayoría de las hemorragias potencialmente mortales, debidas a lesiones que son pues abiertas en las extremidades, se van a terminar, digamos que requiriendo realizar algún control local de la hemorragia, ya sea mediante compresión local, mediante una compresión manual o con vendajes. Esto es clave entenderlo porque lo que se ha visto, se ha podido asociar, es que las pacientes, como se ha podido estudiar, se ha evidenciado que las personas que llegan directamente con una compresión dentro de esa extremidad que está siendo comprometida, tienen mejores desenlaces clínicos y digamos que disminuye la parte de mortalidad prehospitalaria.
Ahora, dentro de la parte de la vía aérea, tenemos que tener en cuenta pues que tenemos que realizar o reconocer la parte de intubación endotraqueal, el manejo alternativo de la vía respiratoria en aquellos pacientes que tengan alguna obstrucción de la vía aérea, que tengan alteración de conciencia dado por un Glasgow menor o igual a 8, una hipoventilación o hipoxemia, y esto va a tener, digamos que unas recomendaciones adicionales que va a hacer básicamente evitar la hipoxemia, sobre todo en el contexto de paciente con trauma craneoencefálico, donde el objetivo básicamente es alcanzar unas altas concentraciones de oxígeno durante el tratamiento inicial, pues básicamente para garantizar un suministro de oxígeno dentro de esas áreas isquémicas, básicamente para evitar la hiperoxia prolongada, ya que se va a terminar asociando con una mayor mortalidad, por lo cual, y pues un aumento de producción de radicales libres de oxígeno. Entonces se tiene que tener en cuenta que apenas yo ya tengo un transportador, es decir, apenas ya tenga otra vez niveles de hemoglobina buenos, tengo que intentar regresar a esos niveles de normoxemia e intentar no generar esa hiperoxemia. Eh, Sobre todo, esta hiperoxemia se va a terminar, digamos que sugiriendo, digamos que excepto en presencia de sangrado inminente, en los cuales sí se tiene que, pues, o se recomienda utilizarlo por lo mismo déficit de transportador que tenemos en este caso. Se recomienda a grandes rasgos la normoventilación de pacientes traumatizados. Esto pues ya que existen pues varios mecanismos que son potencialmente, digamos que nos pueden generar efectos adversos como la hiperventilación y la hipocapnia, que pues nos van a generar un incremento a nivel de la vasoconstricción con una disminución del flujo sanguíneo cerebral y la alteración de la perfusión tisular. Algo clave va a ser directamente la determinación del alcance de la causa directamente de este shock, enfocado en que tenemos que realizar una anamnesis adecuada y un examen físico rápido y cuidadoso, entendiendo básicamente el patrón anatómico y el mecanismo de la lesión y asociado a la respuesta a la reanimación inicial, que ya vamos a hablar un poco de esto. Inicialmente podemos hablar del FAST o el Extended FAST, que básicamente nos va a hablar de evaluar la parte de detección de hemorragia dentro de lo que sería cavidades pleurales, pericárdicas y peritonales, que esto nos va a generar una gran sensibilidad para la identificación de líquido libre dentro de la cavidad, asociado directamente a la parte del extended que ya nos habla de lo que sería la identificación de neumotórax, que sería la quinta ventana que vemos directamente en la imagen. Y lo que nos habla es que dentro del algoritmo del paciente que presenta trauma, entendiendo que lo podemos subdividir en el paciente que está estable o inestable, teniendo un FAST dentro del contexto del paciente que está inestable y siendo este positivo, pues ya tenemos que directamente dirigirnos a la parte de control del sangrado y ir directamente pues para operar directamente la lesión. Y lo que sería un FAST negativo dentro del contexto clínico de un paciente inestable, nos habla básicamente de que podemos utilizar algo que sería un ataque selectiva versus un ataque de cuerpo completo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se han realizado estudios, específicamente el REACT-2, donde lo que se evidenció es comparar cuerpo completo versus selectivo, y lo que se evidenció es que en pacientes donde digamos, tengamos un contexto de un hospital donde ya tengamos un centro de trauma muy bien, digamos, estructurado, que tengamos todo claro, obviamente el paciente pueda que sí esté presentando alguna inestabilidad clínica, pero si ya estamos realizando algo para empezar a, digamos que a combatir esto, le estamos ya dando manejo inicial, podemos directamente llevarlo a un ADTAC completo donde se evidenció que realmente versus simplemente la selectiva, aumentó más que todo la detección y la identificación del tipo de lesión y la fuente potencialmente desangrada. Teniendo esto, lo que se hizo fue digamos que una reducción directamente de lo que sería los tiempos tanto de ingreso hasta la parte de manejo operatorio del paciente, y por lo tanto también redujo la mortalidad asociada al mismo. Ahora, si estoy en contexto de un paciente estable con un FAST positivo, teniendo en cuenta que este solamente me va a determinar que hay líquido libre, pero no me va a determinar directamente o excluir una lesión, y lo que yo quiero hacer es básicamente identificar directamente dónde está esa parte de la lesión. Entonces voy a terminar utilizando directamente la toma de la tomografía.
Dentro de esto, lo que nos hablaban es que básicamente tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes, y se tiene que hacer una individualización del paciente que se le va a tomar un ataque de cuerpo completo, teniendo en cuenta que hay unos mecanismos que sí o sí debería tomarse cuerpo completo, como lo que sería que tenga una caída mayor a 4 metros o que tenga directamente un taponamiento a nivel de abdomen o de parte torácica. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta que no solamente hay un mecanismo o hay un paciente específico para la realización de este ataque de cuerpo completo, sino que se tiene que evaluar, digamos que integralmente. Dentro de la parte de la TLS, nos hablan de la parte, pues como ya sabemos, de la mimotecnia BCD, teniendo en cuenta que la C ahora no la van a pasar o no la empiezan como a asociar dentro de lo que sería la hemorragia crítica o catastrófica, la cual va a requerir un control rápido de la hemorragia y una reanimación con hemoderivados, incluido pues directamente la transfusión masiva, que ya vamos a hablar un poco más respecto a esta. Dentro de la parte de la definición, vamos a tener en cuenta pues que directamente la parte de la hemorragia va a ser una pérdida aguda del volumen de sangre circulante, entendiendo que el volumen sanguíneo normal de un adulto es aproximadamente el 7% del peso corporal total. Entonces vamos a ver que dentro de la clasificación fisiológica que nos brinda la TLS, que nos va a terminar clasificando esta hemorragia directamente según signos clínicos, como vemos dentro de los parámetros que nos evalúan dentro de la parte de la izquierda, que básicamente van a ser útiles inicialmente para estimar el porcentaje de pérdida aguda de sangre y nos van a terminar representando una continuidad de hemorragia en curso y sirven solamente para iniciar o guiar la parte del tratamiento inicial, teniendo en cuenta que el reemplazo del volumen posterior está determinado netamente por la respuesta del paciente. Entonces ya vamos a hablar un poco más respecto a cómo va a terminar, digamos que respondiendo a nuestro paciente y cómo vamos a terminar guiando la misma. Es decir, esta clasificación fisiológica que nos brinda la TLS va a ser útil para básicamente enfatizar los primeros signos y la fisiopatología del estado de shock. Entonces, vamos a ver que nos lo subdividen en clase 1, 2, 3 y 4, dependiendo también de la pérdida aproximadamente de sangre y, como hablábamos, de los signos clínicos que pueda presentar. Entonces, dentro de la clase 1, que es la que vemos en esta columna, vamos a ver que los síntomas clínicos de pérdida van a ser muy mínimos. Vamos a ver que no se produce cambios casi dentro de lo que sería la presión arterial o la presión de pulso o la frecuencia respiratoria. Dentro de la parte 2, que ya estamos hablando más o menos un porcentaje de pérdida de sangre más o menos del 15 al 30%, vamos a ver que ya se empiezan a presentar signos clínicos como taquicardia, taquipnea, una disminución dentro de lo que sería la presión de pulso, y vamos a ver que las pérdidas de líquido pues se le pueden acompañar básicamente de manifestaciones clínicas de acuerdo a la cantidad que se están presentando. En esta no va a terminar mucho, digamos que la parte de la alteración del estado de conciencia o de la parte del gasto urinario, como si puede estar presente o va a estar presente dentro de la clase 3, que básicamente nos habla de una pérdida de sangre más o menos del 31 al 40%, donde sí vamos a tener ya, digamos que unos cambios dentro de lo que sería la frecuencia cardíaca, vamos a tener una disminución dentro de lo que sería la presión arterial sistólica, vamos a tener una presión de pulso ya muy estrecha, el gasto urinario se va a reducir ya casi llegando hasta la parte de la origuria, vamos a ver que tener, pues lo que hablábamos previamente, el estado mental ya va a estar muy deprimido y vamos a tener un paciente que va a tener una piel y frialdad asociada. Entonces, vamos a ver que en este componente sí o sí vamos a requerir transfusión de hemoderivados, teniendo en cuenta que este paciente no tenemos que, o tenemos que prevenir que los que estén en 1 y 2 terminen progresando a clase 3. Entonces, no es de, tenemos que detener el sangrado antes de que nuestro paciente llegue a una clase 3 y que tengamos una mayor pérdida de sangre. Esto básicamente intentando reducir o detener el sangrado y hacer una digamos, un control del mismo foco. Y ya la clase 4, que pues ya básicamente vamos a hablar de un protocolo de transfusión masiva, donde ya vamos a ver pues que la pérdida de sangre es más del 40%, vamos a tener cambios a nivel de la respuesta hemodinámica, la frecuencia cardíaca va a estar pues muy elevada, va a estar paciente taquicárdico con taquipnea también marcada, cambios agudos en el estado mental y pues teniendo en cuenta esto tenemos que hablar básicamente del protocolo de transfusión masiva. Entonces, vamos a ver que el principio básico del tratamiento básicamente es detener el sangrado y reponer la pérdida del volumen, teniendo en cuenta que vamos a diagnosticar y tratar simultáneamente las dos. Algo que tenemos que tener en cuenta es el reemplazo de volumen y la presión arterial objetivo que vamos a tener dentro de este paciente. Vamos a ver que en la fase inicial, después del trauma, vamos a utilizar una estrategia de reemplazo de volumen restringido
en los cuales ya vamos a hablar un poco más de esto, pero realmente lo que queremos es que no vamos a utilizar tanto volumen directamente dentro del mismo asociado a la coagulopatía que estábamos hablando inicialmente. Y la otra va a ser directamente el uso de vasopresores e inotrópicos. Entonces vamos a ver que dentro de estos pacientes que yo ya estoy intentando hacer un reemplazo de volumen restringido, que le estoy intentando darle un aporte, digamos, a nivel de líquidos y el paciente no me logra una presión arterial objetivo, que esta, ¿cuál va a ser? Una presión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio con una media más o menos de 50 a 60, perdón. Y esto es importante que vamos a manejar estas metas hasta que hayamos detenido la hemorragia y que ya no tengamos una clínica de lesión cerebral, teniendo en cuenta que pacientes con trauma craneoencefálico grave no vamos a tener en cuenta estas presiones arteriales objetivos, sino que vamos a manejar más bien medias mayores o iguales a 80. Entonces, en caso donde yo intente hacer todo el reemplazo de volumen restringido y mi paciente todavía no me llegue a estas medias, a estas, digamos, las presiones arteriales que quiero llegar, lo que intento, digamos que debería empezar a hacer es el uso de vasopresores, específicamente noradrenalina, además de los líquidos que ya estoy utilizando para mantener directamente la presión arterial. Ahora, en caso de que también vea asociado a disfunción miocárdica, también nos recomiendan el uso de la infusión de butamina, perdón, para el manejo concomitante del mismo. Ahora, dentro del tipo de fluido, vamos a ver que se prefiere cloruro de sodio 0,9 o una solución cristaloide equilibrada, básicamente a esta. Ahora, vamos a ver que la respuesta inicial al mismo va a estar va a estar muy ligada o va a depender básicamente a la respuesta del paciente dentro ya sea de los signos vitales, de la parte de digamos, de cómo él me termine respondiendo, si veo que comienza a tener una respuesta adecuada dentro de la parte de su perfusión tisular, va también, digamos, que a cambiar un poco respecto digamos, al volumen que yo termino administrándole a este paciente. Entonces vamos a ver que es una suma de parámetros que voy a tener que evaluar para identificar realmente o sea, qué es lo que necesito al respecto. Ahora, dentro del manejo inicial del shock hemorrágico, vamos a hablar de algo clave que va a ser el Damage Control Resuscitation Strategy, que básicamente nos va a hablar de un estándar de atención dentro del paciente traumatizado dentro del contexto de un traumatismo hemorrágico. Entonces vamos a ver que este enfoque nos va a proporcionar una administración o pues nos va a hablar básicamente de la administración temprana de productos sanguíneos basados en las proporciones que yo lo voy a terminar administrando junto a una hemostasia definitiva y rápida, que ya va a ser el manejo definitivo, y básicamente cuando combinamos todos estos procesos y que se van a terminar administrando de una forma rápida y eficaz, nos van a terminar proporcionando pues mejores resultados clínicos directamente dentro de mortalidad y demás del paciente. Entonces vamos a ver que la administración temprana de esto se van a asociar con mejores resultados, teniendo en cuenta que cada minuto de retraso en el suministro de estos productos sanguíneos se va a asociar básicamente con un aumento del 5% en la mortalidad. Vamos a hablar de algo que será directamente el protocolo de transfusión masiva, que se va a definir comúnmente como la transfusión de 10 o más unidades de glóbulos rojos en un periodo de 24 horas y se va a centrar principalmente en la administración de sangre o componentes sanguíneos. Por el contrario, pues vamos a tener el protocolo de hemorragia masiva, que básicamente está centrado o digamos, enfatizado directamente en lo que sería el control de la hemorragia, que básicamente va a incluir lo que sería la provisión de componentes sanguíneos, el mantenimiento de la normotemia, el uso de antifibrinolíticos, la corrección de coagulopatías y la respuesta coordinada a recursos humanos para esa hemostasia definitiva, que básicamente es lo que vamos a terminar hablando del trauma team, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, tenemos que tener en cuenta en qué momento vamos a hacer la activación de este protocolo. Entonces, vamos a ver que vamos a hablar de varios componentes, que va a ser el juicio clínico, una herramienta pues de puntuación clínica que ya vamos a ver cuáles tenemos disponibles y la respuesta al tratamiento que le estoy instaurando a mi paciente. Entonces, vamos a ver que dentro de estas herramientas de puntuación clínica tenemos varias. Dentro de esas está el ABC, que es el Assessment of Blood Consumption, que básicamente nos habla de las puntuaciones de 0 a 1, básicamente 4 parámetros, que nos habla básicamente de si tengo alguno de estos presentes, entendiendo que él va a ser positivo si tengo mayor o igual a 2
puntos, nos va a decir que ya tengo que, o digamos que la posibilidad de que me presente o que tenga que activar este protocolo de hemorragia vacía va a ser básicamente una sensibilidad del 45 al 90% con una especificidad del 67 hasta el 90%. El otro va a ser directamente el índice de choque, que básicamente nos habla o es un parámetro más que todo clínico, que se va a definir como la razón entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, entendiendo que un puntaje mayor o igual a 1 nos va a hablar que ya tengo o probablemente tengo que activar este protocolo teniendo una sensibilidad del 68% y una especificidad del 81%. El otro va a ser el Rapid Score, que básicamente lo que nos hace es sumar la parte del índice de choque más otros componentes adicionales, como sería directamente la fractura pélvica, que tenga un FAST positivo o que tenga un trauma penetrante. Si tengo una combinación de estos mayor o igual a 2 puntos, ya me habla que también probablemente tengo que activar este protocolo de hemorragia masiva, teniendo en cuenta que si me da positivo, tengo una sensibilidad del 78% y una especificidad del 91% respecto a este. Ahora, vamos a hablar de algo adicional que va a ser el threshold, que básicamente es el que vemos acá en la imagen siguiente, que es en este paciente en el que yo, digamos que tengo ya presumo que tengo ese shock hemorrágico y que voy a requerir más de 3 unidades. Yo le doy como el tiempo de administrarles estas 3 unidades y lo que hago es reevaluar y miro cómo está esa respuesta clínica de mi paciente. Acá yo voy a tener directamente el Critical Administration Threshold, que básicamente lo que nos habla es que si yo veo que le administré estas 3 y veo que el paciente sigue con mala respuesta clínica, no me respondió al mismo, ya tengo que activar directamente el protocolo. Y si no, pues ya no tengo que activar. Pero entonces tener en cuenta esto, que si yo ya le estoy presumiendo le paso las 3 y no tiene buena respuesta clínica, también se activa directamente el protocolo. Ahora vamos a hablar directamente del manejo o digamos que el protocolo que nos habla el manejo de las 7 Ts. Dentro de estas vamos a hablar inicialmente la primera, que va a ser el Trigger Massive Transfusion Protocol, que básicamente es todo lo que hablábamos, la parte del manejo clínico, el uso de herramientas para poder determinarlo, ayudarnos a enfocar un poco más respecto a cómo está este paciente y la respuesta básicamente a la parte clínica del mismo. La activación de este trauma team que básicamente nos habla de la notificación temprana y la preparación de un manejo interdisciplinario que no solamente va a estar determinado por la parte del equipo de emergencia, sino que también el banco de sangre, la parte del laboratorio, el equipo de cirujanos, que nos va a hablar de este manejo integral entre todo el equipo, nos va a terminar optimizando la respuesta del paciente y terminando con mejores resultados. Entonces vamos a hablar un poco más dentro de los otros anteriores que tenemos acá. Dentro de eso será como el target de la transfusión, teniendo en cuenta que los pacientes que presentan traumatismos hemorrágicos pues pueden presentar como la coagulopatía que estábamos hablando inicialmente y las pruebas de laboratorio pues nos van a tomar harto tiempo. Pueda que sea menor, hay unos que podemos hablar directamente con el laboratorio para que nos agilicen directamente los laboratorios y los resultados, pero realmente se van a terminar demorando y tenemos que tomar decisiones prontas al respecto. Entonces, en este ensayo que les traigo, lo que se evidenció es que no se demostraron diferencias entre los enfoques que utilizaron proporciones de 1 a 1 a 1 versus 1 a 1 a 2 respecto a la proporción que yo le voy a estar dando de transfusión, entendiendo que vamos a darle 1, 1, 2, de 1 de plaquetas, 4 unidades de plasmas por cada 2 unidades de glóbulos rojos y entendiendo que realmente digamos, la parte del manejo del paciente teniendo en cuenta el protocolo 112 tuvo muy buenos resultados, por lo cual se puede continuar utilizando, digamos, este target para la parte de la transfusión. Dentro de la parte de plaquetas, vamos a ver que pues, durante la hemorragia masiva, estas pues, van a terminar cayendo normalmente a niveles críticos solo después de una pérdida sustancial de sangre o ya que ya llevamos muchas horas de reanimación. Entonces vamos a ver que nos indican la transfusión de plaquetas si tenemos menor a 50.000 o menor a 100.000, si
tenemos asociado a presencia de hemorragia intracraneal. Dentro de la protrombina, vamos a ver que pues para instituciones que tienen de pronto un inventario, por decirlo así, limitado de plasma, se puede utilizar los concentrados de complejo de protrombina, más o menos 2.000 unidades, para sustituirse por el reemplazo directamente de lo que sería el plasma. Y la parte del fibrinógeno, vamos a ver que pues, es el primer factor que alcanza niveles críticamente bajos durante la parte de una hemorragia masiva. Entonces, cuando estemos hablando de niveles menores a 1.5, pues vamos a ver que se asocia directamente con mayor mortalidad en pacientes que tengan pues, traumatismo asociado a hemorragia masiva. Entonces, en estos casos se debe administrar 4 gramos si tenemos pues menor a 1.5 gramos sobre litro. Ahora, dentro de las pruebas complementarias va a ser básicamente el ácido tranexámico, que lo que nos va a hacer, o no se ha demostrado que debe administrarse lo más pronto posible. Lo que nos hace es un beneficio a nivel de la supervivencia y lo que va a generar es una disminución de más o menos un 10% por cada 15 minutos de retraso de la administración. Y vamos a ver que no va a generar ningún beneficio adicional después de 3 horas del mecanismo de lesión. Por lo cual, lo que recomiendan a grandes rasgos es que se tiene que administrar preferiblemente dentro de menor a un tiempo de 60 minutos. Lo que hace es prevenir directamente la mortalidad relacionada con la hemorragia en casos pues, de lesión traumática, y lo que se puede evidenciar es que utilizando 2 gramos de un bolo único del mismo, pues nos va a generar o nos va a ayudar a prevenir directamente estas causas de mortalidad relacionadas con hemorragias. El otro es el calcio, pues que ya hablamos directamente que el calcio, los mecanismos fisiopatológicos que nos terminan exacerbando toda la parte de factores digamos, de la parte de coagulopatía. Entonces vamos a ver que tanto la lesión traumática asociada como la transfusión de glóbulos nos puede contribuir básicamente a este mecanismo pues, de hipocalcemia. Entonces vamos a ver que se tiene que administrar reemplazando más o menos 1 a 2 gramos de cloruro de calcio según se indique, y pues haciendo un control del calcio sérico. Y básicamente lo que nos hablan, digamos que un enfoque simplificado es la administración de calcio en la primera unidad de glóbulos rojos y posteriormente cada 3 unidades también administrar. Otra parte dentro de esta terapia complementaria que es clave va a ser la parte de la temperatura, básicamente se tiene que medir una temperatura inicial dentro de los primeros 15 minutos después de la llegada del paciente o pues de la activación directamente del protocolo, y se tiene que monitorear activamente durante toda la parte del protocolo, teniendo en sí un objetivo de mayor a 35, lo que vamos a generar grados Celsius. Y básicamente lo que vamos a utilizar de estrategias va a ser básicamente pues quitar la ropa mojada, aumentar la temperatura ambiente, utilizar líquidos calientes o dispositivos externos que básicamente nos ayudan directamente dentro del aumento de la temperatura para prevenir la hipotermia. Dentro de los targets vamos a ver que lo que queremos básicamente es ayudar o evidenciar que tenemos una mejoría dentro de lo que sería la perfusión tisular, teniendo en cuenta mejoría dentro de los pulsos centrales, el llenado capilar, el Glasgow, el gasto urinario, teniendo en cuenta que ya tenemos que estar hablando más o menos de mayor a 0.5 mililitros por kilogramo hora, o una diastólica mayor a 40, teniendo en cuenta que realmente nos podemos intentar alcanzar o mantener una sistólica mayor sobre 80, 90 o mayor a, digamos, mayor a 100 realmente. Vamos a hablar de que hay unos valores que tenemos que intentar evitar para básicamente no aumentar esos índices de morbilidad y mortalidad asociados en el contexto pues, del paciente de hemorragia severa, que como vamos a ver básicamente son todos los que ya hemos hablado previamente, y lo que queremos hacer es básicamente evitar este estado de hipercoagulabilidad. Para terminar, que bueno, que acá se me corrió una diapositiva, quería terminar con la parte ya de básicamente cuándo vamos a terminar esta parte del protocolo. Entonces vamos a hablar que ya lo vamos a terminar cuando logramos esa parte de la hemostasia, ya tenemos hemostasia directamente del paciente, que ya tenemos hemodinámicamente un paciente que ya está mucho mejor, que realmente el paciente tiene ya respuesta a todo lo que estamos realizando. En este caso ya podemos suspender la parte del protocolo, y lo que podemos hacer es continuar la parte ya del manejo de causas asociadas directamente al mecanismo de transfusión, y seguir ajustando de acuerdo a la condición clínica del paciente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por esta charla tan excelente que nos acabas de dar al grupo de interés. Aquí, bueno,
Hago dos aclaraciones que realizó el doctor Fabián Rosas aquí en el chat. Recuerden que el doctor Fabián es uno de nuestros tutores académicos del EMIC. El doctor dice que dentro de las soluciones isotónicas se recomienda usar lactato de Ringer y que también tengamos las pruebas viscoelásticas si están disponibles como pilar fundamental en el manejo del protocolo. Y de verdad, muchísimas gracias, Margarita. Excelente charla. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Aprovechemos que aquí está el doctor. También hay residentes asociados al grupo de interés para que pues, resolvamos todas las dudas referente a este tema. No sé si alguien quiera o algún aporte. Listo. Aquí la doctora María Fernanda, si quieres, habla. Hola, buenas noches. Súper completa la charla. Sí, de verdad, o sea, creo que dijiste todo lo importante. Yo sí quería hacer una aclaración sobre el protocolo transfusional. Si bien no hay diferencias significativas en mortalidad entre la relación 1-1-2 versus 1-1-1, a medida que se aumente la relación, sí va a aumentar la mortalidad. Entonces, en realidad, la recomendación no es 1-1-2, sino 1-1-1, o sea, una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasmas y una unidad de plaqueta. Eso teniendo en cuenta el protocolo de transfusión masiva, es decir, cómo es el orden como lógico de las cosas. Llega un paciente, ustedes identifican de forma temprana que tiene un choque hemorrágico y ustedes deciden, bueno, digamos que les pueden dar una respuesta a volumen con cristaloides inicial porque es lo que tienen a la mano y es rápido, pero pues tienen que pensar en el inicio de transfusión temprana y ustedes van evaluando en la medida que van dando la transfusión la respuesta clínica del paciente. No es que ustedes arranquen, entonces ponen la primera unidad de glóbulos rojos y entonces de una vez, ta, plasma, ta, plaquetas, no, sino que ustedes van evaluando. La definición de transfusión masiva tiene un problema en la definición operativa y es que la definición tienen que pasar casi que 24 horas para tú decir, ok, se activó el protocolo de transfusión masiva, que son las 10 unidades en 24 horas. Entonces hay una forma simplificada y es que si tú pones 4 unidades en 4 horas, tú estás considerando que estás iniciando una transfusión masiva. Y cuando pasas de la segunda unidad, algunos dicen que cuando pasas de la cuarta unidad, es en el momento en el que tú dices, ok, ya estamos en un protocolo de transfusión masiva y es ahí, en la cuarta unidad, en el que tú inicias la transfusión balanceada. Es decir, tú no arrancas poniendo plasma, plaquetas y glóbulos rojos de entrada a todos los pacientes, sino cuando ya está activo el protocolo, cuando ya llevas 4 unidades de glóbulos rojos. Eso me parece importante porque yo pues siempre he pensado que el protocolo de transfusión masiva es confuso porque entonces uno dice, bueno, pues tengo un paciente malito y tengo un paciente que está como echado a perder, entonces no voy a esperar 24 horas a ver si, ay, bueno, entonces ya activé el protocolo de transfusión masiva porque ya me eché 10 unidades en 24 horas, entonces ahora sí plasma y plaquetas, no. Entonces por eso es que uno puede hacer, digamos que cortar la definición a 4 unidades. Y lo que dice el doc es cierto, el ABS score es muy bueno para predecir requerimiento de transfusión masiva, el índice de choque también es bueno para pensar en transfusión masiva cuando es más de uno. O sea, llega un paciente y tiene un índice de choque más de uno, tú dices, este man, o sea, este man lo va a tener que transfundir balanceado. Entonces, que vayan descongelando el plasma, porque eso se demora un jurgo, que vayan buscándome las plaquetas, porque lo va a requerir mientras tú vas dándole reposición de volumen con los glóbulos rojos iniciales. Creo que eso es importante porque es que a mí se me hace que si uno lo lee es un poco confuso y tiene como que aplicarlo muy bien. Uno aprende ya casi que aplicarlo cuando tiene ya el oxiso al frente, prácticamente. Lo otro importante em, es la identificación del choque. Digamos que las tablas de la clasificación del choque se describieron de forma inicial y son muy buenas, pero tienen también muchos limitantes. Primero, hay estudios por post-hoc que el rendimiento es perverso, o sea, como que el 9% de los pacientes cumplen con los criterios de choque. Entonces, ahí, regular. Segundo, deja por fuera al paciente geriátrico y el paciente polimedicado. Como quien dice, si el paciente está tomando beta bloqueadores, paila, ya no sirve la clasificación del choque. Si el paciente ya es un viejito polimedicado, paila porque la regulación fisiológica en los viejitos no funciona igual. Si al paciente le falta una pierna, tampoco funciona igual. Entonces,
La clasificación del choque es buena como para que uno tenga más o menos idea, pero uno no debe guiar la reanimación basada en la clasificación de choque en adultos no embarazados. Sí me parece importante. Obviamente, uno más o menos entiende fisiopatológicamente que la primera compensación es taquicardia y luego cuando ya están muy echados a perder, pues ya hacen bradicardia, pero no es una relación directa entre clínica y pérdida de volumen. Y uno tiene que llenarse de otros factores clínicos tipo alteración del estado de conciencia, alguna alteración de alguna ventana de choque, no sé, disminución del llenado capilar, frialdad, otras cosas como para llenarse de razones en el momento en que inicias la reanimación y no solamente como esa clasificación. Y ya, esas eran como mis intervenciones. Si tienen dudas, preguntas. Excelente, doctora, muchísimas gracias. No, bueno, como dijo la doctora, listo. Wanda, si quieres, prende el micrófono. Hola, buenas noches. Margarita, muchísimas gracias por la charla. De verdad, increíble el manejo del tema y la información que nos aportaste al grupo. Gracias por tu participación. Bueno, tengo una pregunta respecto al uso de la dobutamina particularmente. Sabemos que en estos pacientes iniciamos con el uso de la noradrenalina pensando en darle soporte vasopresor a ese paciente, pero la dobutamina puede generar un estado de vasodilatación transitorio en su, digamos que en su momento inicial del inicio del medicamento. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo contrarresta ese efecto vasodilatador con el efecto vasoconstrictor de la noradrenalina? Y pues cómo hacemos el manejo de ese evento transitorio. No sé si contesto yo. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora, de bueno, una. es que, bueno, Hola, yo creo que hay un tema y es que primero hay que entender qué es lo que le falta a nuestro paciente y clasificarlo como en el choque en el que lo tenemos. Si bien un paciente politraumatizado puede tener varios tipos de choque que lo llevaron al paciente a echarse a perder, o bueno, varios mecanismos que lo llevaron a un tipo de choque. En el choque hemorrágico específicamente, como el problema es pérdida de volumen, en realidad uno no tendría por qué darle inotropía de entrada, teniendo en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa con los vasoactivos en general? La recomendación es iniciar vasoactivo de forma temprana para mejorar el volumen circulante efectivo. Y ese es el efecto que tiene la noradrenalina, porque la noradrenalina es vasoconstrictora. Y lo que va a hacer no es mejorar el volumen, sino que el volumen circulante sea efectivo y poder mantener esas metas de tensión arterial, obviamente a dosis bajas, de tal manera que evitemos utilizar un exceso de volumen. Ese es el objetivo de la nora en el choque hemorrágico. Obviamente en el choque distributivo el objetivo es resolver el problema, que es la vasoplejía, pero este es un choque hemorrágico, entonces mejora el volumen circulante efectivo porque mantiene un volumen dentro de la vena en ese efecto vasoconstrictor. En el paciente politraumatizado y el paciente geriátrico, los pacientes pueden tener un choque cardiogénico sobrepuesto y eso ocurre, digamos, en trauma cardíaco directo. Y pues en el paciente viejito, porque pues si es un paciente que está infartado y aparte de todo perdió el 40% del volumen, pues obviamente va a tener un choque cardiogénico porque es un corazón que ya está enfermo y que va a sentir esa pérdida de volumen. En ese contexto en el que uno identifica que el paciente también tiene un choque cardiogénico, es cuando tú le das inotropía. Pero en general no es el contexto de un paciente con un choque hemorrágico. Son como situaciones muy puntuales, tipo lo que te acabo de decir. Paciente geriátrico que ya tenía una falla cardíaca descompensada de base, que tiene una cardiopatía chagásica con una FEBI del 10% y justo le metieron un tiro, ese man tal vez sí se beneficie de inotropía porque ese paciente va a tener un choque cardiogénico asociado a su choque hemorrágico, pero la primera causa igual es pérdida de volumen. Y el otro contexto en el politrauma es el paciente que tiene un trauma cardíaco mayor directo, ¿sí? Como trauma cardíaco, porque iba en el carro, iba a toda mierda, y perdón, y se estrelló pa contra el timón, y entonces ahí, un trauma cardíaco directo, y ahí hace un choque cardiogénico. Pero digamos que son situaciones muy puntuales que casi que tú no las vas a ver en el choque hemorrágico, porque principalmente en el, digamos que en el trauma, el problema es que hubo pérdida de volumen y tú le repones el volumen.
Entonces, esa pregunta que tú tienes, uno casi nunca pone inotrópicos sin vasopresores por ese efecto vasodilatador, entonces tú igual vas a tener que ponerle porque eso le va a mejorar la precarga, mejorando pues el retorno venoso, un efecto de la noradrenalina y pues mejorando la contractilidad de la deutamina, pero pues en la inotropía en el choque hemorrágico, tú prácticamente no la vas a utilizar porque eso no es lo que llevó al paciente a, finalmente el problema de bomba no es lo que llevó al paciente a echarse a perder. ¿Sí? No sé si es claro. Sí, doctora, clarísimo. Gracias. Listo. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún doctor quiera pues dar algún aporte adicional. No sé si me escuchan. Sí, doctor, te escuchamos súper. Estoy aquí en la calle, entonces no vayan a sacar el celular, que estoy de manos libres. Em, bueno, hay varias cosas. Primero, Margarita, te felicito. Eh, Súper buena la charla, creo que completa. Hay muchas cosas que se quedan por fuera en el sentido que este tema es extenso, apasionante. He tenido la oportunidad de poder asesorar varios servicios de urgencia en Latinoamérica en la creación de Trauma Team y eso es a lo que voy. Ustedes no pueden hacer nada, colocar relación 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 8, lo que ustedes quieran, o colocar dobutamina, lo que quieran, si no tienen un equipo de trabajo, ¿sí? Eso es muy importante porque un trauma team no es contar con un cirujano, contar con un neurocirujano, contar con un emergenciólogo. No, es articular todo ese equipo interdisciplinario, claramente liderado por urgencias, en el sentido y en el pro del paciente, que es lo que necesita. Un paciente politraumatizado con un trauma craneoencefálico severo, con un trauma cerrado de tórax, entonces neurocirugía, no, yo lo opero, cirugía general, no, yo lo opero, espere, primero articulemos, primero, enfermería, tenemos accesos venosos, segundo, banco de sangre está activado para un posible eh, protocolo de transfusión masiva, radiología está enterado para la lectura de las imágenes que requerimos, etcétera, y así todo un equipo interdisciplinario. Entonces, estoy caminando, perdón. Entonces hago llamado a que tratemos de mirar con qué equipo contamos, en la medida que podamos tratar de articular y hacer ejercicios de simulación para que la gente sepa que el manejo del trauma no es solamente operar o colocar sangre, es mucho más que eso. Segundo punto que quería llevar dentro de las... Y Margarita, ¿qué pasó? Eso era el momento que tenías que lucirte. De las actividades era el uso de la ecografía, ¿sí? El uso de la ecografía no solamente nos sirve para poder hacer un FAST extendido y determinar si tiene el equilibrio o no, sino también para hacer un seguimiento de la reanimación que estemos realizando. Ya sea, como bien decía Paula B., que tiene un choque cardiogénico o no, si tiene un choque hipovolémico y no está controlado, o un choque distributivo por un trauma medular, sí, por una lesión medular. Entonces, eso también vale la pena traerlo a anotación. Y tercer punto, el choque hipovolémico no es solo trauma. Tenemos pacientes con hemorragia de vías digestivas, con sangrados masivos eh, o hemorragias alveolares. Entonces, básicamente, piensa que el choque hipovolémico no es solo un politrauma. Y listo, vale, gracias. Muchísimas gracias, doctor, por los aportes que nos acabas de dar. Bueno, yo creo que pues no siendo más, daríamos pues por finalizada la charla del día de hoy. Les queremos recordar que la próxima charla la vamos a tener el 19 de octubre. Esta va a ser a cargo del doctor Sebastián Franco, él es emergenciólogo, es en este momento es emergenciólogo de la Clínica Los Cobos y nos va a dar una charla sobre el manejo inicial del paciente politraumatizado en urgencias, que pues es algo que se relaciona mucho con el tema que acabamos de ver. Entonces, pues nada, no siendo más, mil gracias Margarita otra vez por la charla, gracias a los doctores por sus aportes y pues nos veríamos en la próxima semana con la siguiente actividad del módulo. Les quería dar las gracias a todos pues por permitirme
estar el día de hoy, pues, por poder compartir pues, lo poquito que sé, pero con mucho gusto lo hice. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. A ti, muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien, feliz noche.